Robocop. De seguro muchos lo conocieron a este personaje por su película del 87, por su remake del 2014 o por su skin de Fortnite, pero esta vez ha vuelto con un videojuego propio. Este es un shooter en primera persona con un par de mecánicas de RPG. Primero empezaré por la historia. Este juego forma parte de la historia de la trilogía de películas, concretamente sería una secuela de la película del 87. Esto debido a que parte de la trama principal hace uso de lo visto en esta película. Las misiones secundarias del juego también toman en cuenta las subtramas que se ven de fondo en esa película. Eso sí, no todas las misiones secundarias y principales son dependientes de la película, ya que a medida que vas progresando en las misiones principales, el juego va contando su propia historia, presentando nuevos personajes que ayudan a Robocop, así como a criminales nuevos y corporativos del OCP. Y resolviendo la gran duda, ¿es necesario ver la película para entender el juego? La respuesta es no, no es necesario para nada. El uso de los elementos de la película es solo para conservar la personalidad y el estilo visual y narrativo de la película, y hacen mención directa a ella, pero es algo que explica en las misiones poco a poco. Pero si viste la película, notarás cómo se usa la narrativa que se vio durante estas para darle más personalidad a Robocop y contar un poco de su pasado. Y notarás las conexiones que tiene. Y también para decir, hey, entendí esa referencia. Por lo demás no tendrás problemas en entender la historia, ya que hace uso de las misiones principales y secundarias para explicar todo. También hace uso de algunos documentos escritos y un radio que te encontrarás por el escenario para ampliar el lore, conforme vayas avanzando en la historia. Y no solo la historia está usada en la película, ya que también el diseño del personaje, los escenarios se toman en cuenta en lo que se vio en la película. Esto resulta familiar, al menos en el inicio, ya que los personajes y el propio Robocop tienen la apariencia de los actores y actrices de la peli, al menos los principales, ya que varios personajes secundarios son nuevos. Lo mismo con estación de policía y parte de lo que se ve de Detroit, y algunos escenarios extra, ya que habrán lugares nuevos y zonas que no se ven en la película, y del mismo modo se visitarán lugares que se vieron en la película, pero estos están mucho más expandidos y son mucho más explorables. Y no son secciones pequeñas, son bastante amplias. Y también hay un poco de verticalidad en los edificios. Conforme vais progresando irás viendo estos lugares. Hablemos de la parte jugable. Durante la primera misión del juego inicias con un gunplay y mecánicas muy básicas. Tendrás un arma principal que siempre llevarás equipada, y esta tiene munición infinita. También podrás llevar un arma secundaria, la cual podrás ir tomando a los enemigos abatidos, y a diferencia de la principal no tiene munición infinita. Tendrás que ir recogiendo la munición que encuentres por el escenario, y de los enemigos. Y al igual que el gameplay, las armas del inicio son muy básicas. Tendrás la típica arma corta y el clásico de ya todos los shooters, una versión del AK-47. Pero a diferencia de otros juegos, aquí no cuentas con ningún tipo de granada. Por el escenario habrán vehículos, contenedores de gas y otro tipo de objetos que podrás hacer explotar si les disparas, o los podrás agarrar y lanzarlos. También puedes tomar las granadas que te lanzan tus enemigos y volvérselas a lanzar, pero en ningún momento podrás llevar equipado ningún tipo de explosivo arrojadizo. Tanto los disparos y explosiones irán causando daño aparte del escenario, y muchos de los elementos tienen físicas. Cabe destacar que a diferencia de muchos otros shooters que tienen la movilidad bastante rápida o que son muy dinámicos en el movimiento, como lo puede ser un Titanfall, este juego tiene un movimiento mucho más lento. Esto ya que, como podrán ver o sabrán, Robocop es un cyborg, y parte de la gracia de este es que sea como una especie de tanque. Esto es algo que se ve reflejado en el gameplay. Por ejemplo, si te atacan con su fusil, apenas te causarán daño. Pero si te impacta una granada o recibes un disparo de un rifle francotirador, entonces sí recibirás un daño considerable. Ahora, con tanque no me refiero que vas a paso de tortuga, todo lo contrario, llevas un movimiento bastante normal, pero no serás tan ágil como en otros juegos. De este modo es que se va dando una parte del combate. Habrá momentos en los que apenas recibirás daño y otros en los que tendrás que ir haciendo uso de habilidades y coberturas para enfrentar enemigos. También puedes hacer uso de los elementos del escenario para facilitar el avance ante muchos enemigos. Y como mencioné anteriormente, tienes un arma principal. Esta arma está equipada todo el tiempo y no la puedes cambiar, pero irás consiguiendo mejoras que irá haciendo más variado su uso. Esta mejora las obtienes de tarjetas Omnicore. Estas las obtienes durante las misiones principales y explorando el escenario. Con estas mejoras tienes un sistema de nodos que se van conectando con unos chips, con el que puedes aumentar el daño, la perforación de blindaje, el tiempo de recarga, la dispersión de los disparos y aumentar el tamaño del cargador. Aparte tiene unas mejoras especiales que otorgan más variedad al arma. Por ejemplo, algunas de estas mejoras dan un modo de disparo alterno, como tener un disparo de escopeta de perdigones o un disparo de ráfagas continua, como el de un rifle de asalto. Aparte de esas, hay otras que dan unas mejoras pasivas especiales, como perforación de blindajes, u otra que simplemente hace que los ataques sean más sangrientos.
Pero no todo es positivo, ya que aparte de estos nodos que te benefician, hay otros que te pueden dar una penalización y reducir las estadísticas en general del arma. Para llegar a los nodos de mejora y evitar las penalizaciones, debes usar unos chips que tienen diferentes tipos de dirección. Con estos podrás conducir la energía a través del circuito para que se activen. Los chips que utilizas para conectar los nodos los obtienes tras completar misiones y al saquear las cajas de OCP. También puedes fusionar 3 de estos chips para crear uno con estadísticas más altas. Sin embargo, la orientación de las ranuras se crea de forma aleatoria. Esto, al menos al momento de crear un chip con una orientación de ranuras en concreto para un circuito, puede resultar contraproducente, ya que no es seguro que obtengas el que quieres y al final puede que termines gastando muchos de estos chips para intentar obtener el que necesitas. Esto me pareció un desacierto total, bastante negativo por lo menos por mi parte. Cada tarjeta de Omnicorp es diferente, por lo que tendrás que buscar una que se adapte a tu preferencia de disparo y el tipo de estadística que quieras llevar. Otro aspecto importante son las habilidades del personaje. Tendrás que ir subiendo una serie de habilidades que te serán de ayuda en el combate y en la exploración. Para obtener estas habilidades necesitas puntos. Estos puntos los irás obteniendo cada vez que llegue a los 1000 puntos de experiencia. Los puntos de experiencia los obtendrás al completar misiones, juntar coleccionables y hacer desafíos que tienen cada misión principal. La categoría de estas habilidades son ataque, blindaje, vitalidad, ingeniería, deducción, escaneo, concentración y psicología. Cada una de estas categorías tiene un enfoque especial. Por ejemplo, si optas por psicología, cuando los eleves a nivel 2, se te resaltarán las respuestas más convenientes durante los diálogos, o si optas por vitalidad, aumentarán las curaciones que puedes llevar. Cuando llegas a un determinado nivel de esta categoría, y lo mismo será con las otras opciones que tienes. Aparte que algunas de estas categorías te sirven para interactuar con ciertos elementos del entorno y para abrir puertas, cajas fuertes y descubrir objetos ocultos, entre otras cosas. Pero debes elegir bien qué prefieres, ya que no podrás completar todas las categorías al máximo. Y aunque avances bastante en el juego y no te haya convencido lo que hayas elegido, puedes restablecer los puntos y volver a asignarlos del modo que tú prefieras. Si bien en aspectos de habilidades estadísticas y el arma de tu Robocop será altamente personalizable, con el tema estético no lo será. No hay ningún tipo de skin que desbloquees o variantes de color. Como mencioné durante el inicio de la campaña, durante el progreso de la historia visitaremos muchos lugares. Habrá misiones en las que tendrás que ir avanzando de forma lineal y otras en las que podrás desviarte un poco para cumplir con objetivos o desafíos secundarios y obtener mejoras, aparte de los puntos de experiencia. También hay un momento en el que tendrás que ir por un mundo abierto. Eso sí, será bastante pequeño y solo podrás acceder a este cuando tengas una misión de historia en esta zona. Por ello, cada vez que llegues a este lugar, que es la vieja de Detroit, tendrás varias misiones secundarias que podrás hacer. Muchas de estas están ligadas a la trama principal, lo cual sirve para tener más lore sobre el mundo de Robocop. Y hay otras misiones secundarias que tienen un enfoque principalmente en personajes secundarios, que irás conociendo durante la historia. Y es de estas misiones que hace uso esta sección libre para que puedas ingresar a edificios en esta área. Conforme avance en la historia visitarás más lugares que prefiero no mencionar por no spoilear, ya que muchos de estos involucran a la historia principal. Rogue City es un juego que me sorprendió bastante. A pesar de tener un inicio que es simple, tanto en la historia como en el gameplay, cada vez que avanzas el gameplay va mejorando y las historias van mejorando, poco a poco. Y la toma de decisiones les da un extra que lo hace interesante. Y es en este aspecto que quiero destacar que algunas de las decisiones que tomes pueden afectar realmente el resultado de una misión o una secundaria. Y habrá momentos tanto de la misión principal así como de las secundarias que algunos personajes, según la decisión que tú hayas tomado, afectará su opinión sobre Robocop. Y te preguntas, ¿esta mecánica realmente tiene importancia? Sí, la tiene, ya que en base a esto habrán ciertas cinemáticas que cambiarán, así como algunas interacciones con otros personajes. Eso sí, no espero una ramificación de decisiones como la de un RPG. En este caso es un poco más sencillo. Sin duda, de lo mejor que tiene este juego es su acción, ya que la personalización del arma aporta bastante diversión, junto a ello diferentes habilidades del arma y el personaje, y se ve muy complementado, ya que irán apareciendo enemigos nuevos que tendrán armas de mayor potencia, y hay momentos en los que habrán peleas contra jefes especiales, los cuales tienen su dificultad y pondrán a prueba el tipo de build que lleves, así como tendrás que hacer uso del entorno para poder vencerlos. Otro aspecto que me gustó mucho fue la toma de decisiones, ya que a pesar de no tener una ramificación compleja, realmente influye en los personajes secundarios y sus interacciones, así como en los diálogos y algunas cinemáticas. Y como se va desarrollando la historia también me gustó mucho. También me gustó que al final de la historia hay un epílogo, para que notes que tus decisiones realmente influyeron en los personajes que conociste y el final que estos tuvieron. Fue un muy buen detalle, la verdad. Por otro lado, algo que no me gustó fueron las tarjetas de Omnicorp. Me parece una muy buena idea, pero concretamente lo que no me gustó fue la fusión de chips, ya que realmente resulta confuso y es una pérdida de materiales.
El hecho que no pueda fabricar un chip con unas ranuras en concreto y que sea totalmente aleatorio me disgustó mucho y espero que mejoren esta mecánica en un futuro juego. Debo decir que estuvo bien que tomaran la estética visual y diseño de ciudad que tiene la película, ya que hace que se sienta parte de ese mundo. Esto se nota mucho en gran parte de las locaciones. También a ello se le suma la destrucción parcial que tienen algunos escenarios y elementos, ya que se pueden notar y ver reflejado el daño que haces al entorno y a los enemigos. Pero hay algunos momentos cuando vas a entrar a algún edificio que abres una puerta de la pantalla se pone en negro y esperas un tiempo de carga a que haga la transición al siguiente lugar. Esta es una carencia que no me resulta muy molesta si tienes un SSD, pero como transición no queda nada bien estéticamente. Hay algo que me pareció muy fue la música. Si bien cuenta con el tema principal del personaje y algunas otras canciones de rock que recuerda a los 80, estas son muy repetitivas y no hay mucha variedad. Esto no es algo que me ha parecido muy negativo, pero me hubiera gustado un poco más de variedad o algo que sea más original. Un aspecto que realmente me disgustó fue que no se puede hacer un guardado manual. Esto no lo tiene el juego y es algo que se echa en falta principalmente cuando estás en una zona de mucha exploración y que tienes libertad total para explorar. Esto me fue muy molesto y se tiene que tener una dependencia total del guardado automático, que solo se hace cuando inicias una misión o cuando la completas. La verdad espero que para futuros juegos cambien este aspecto y den opción de un guardado manual. Para finalizar debo decir que en el aspecto gráfico cumple, tanto los efectos, reflejos, texturas, sombreados y iluminación les quedó increíble. Quizás donde sea más carente es en las animaciones faciales y modelados de personajes secundarios. La excepción sería Robocop, que tiene una gran calidad. Quiero agregar que jugué este juego en PC. El juego es bastante demandante si lo quieres jugar en calidad alta o ultra 60 FPS. Tiene DLSS y FSR que te puede ayudar a aumentar los FPS y tenerlos estables. Por lo demás no tuve ningún tipo de bug o crasheo durante mis horas de juego. En ese aspecto actualmente está bien optimizado en PC. Desconozco cómo irá la versión de consolas. En fin gente, creo que he abarcado ya lo principal de este juego sin dar spoilers. Es un shooter muy bueno con una historia que me gustó. Por ello es que le quise hacer un video y lo recomiendo mucho. Independientemente de que sean fans o no del personaje, les va a entretener un buen rato. Y bueno, hasta aquí llego con esta reseña. Gracias por ver el video y hasta la próxima gente.